Hola, buenas a todos y bienvenidos a Noticias Antiglobalistas. Una semana más. Recuerdo una entrevista que le hicieron a Carl Sagan, el divulgador científico, que decía que en un mundo que está totalmente gobernado por la ciencia y por grandes corporaciones tecnológicas, era extremadamente peligroso que la gran mayoría de la población no tuviese ni la menor idea de esos temas. Eh, que estoy totalmente de acuerdo con esto. Eh, entonces, es igualmente peligroso que en un mundo donde las técnicas de control social y de manipulación de las masas son cada vez más sofisticadas, porque en este progreso libre en el que vivimos, pues todo avanza. Eh, Considero que también es muy peligroso que la gente sea poco consciente de estas cosas, de estas técnicas, porque eh, la mejor forma de controlarnos es sin que nosotros sepamos que estamos siendo controlados o manipulados. Si habéis leído el libro El mundo feliz de Aldous Huxley, es justamente esto lo que pasa. La gente se siente feliz y se siente bien cuando en realidad está siguiendo patrones totalmente eh, predeterminados por la propia sociedad en la que viven y creen realmente ser libres. Entonces, es así como poco a poco se nos va restando nuestra libertad y se nos va haciendo dependientes mediante engaños y mediante técnicas que nos hacen creer que son buenas y que son positivas para nosotros. Eh, bueno, esta semana eh, he conseguido localizar algunas noticias interesantes. Por ejemplo, la primera aparece en New York Times y dice que miles de personas creen que las vacunas del COVID les han hecho daño grave y dice, ¿está alguien escuchando? Porque lo que viene a decir esta noticia es que mucha gente ha reclamado daños graves, pero básicamente se les está ignorando. En muy pocos casos han reconocido que eso sea así y en aún menos les han dado algún tipo de indemnización y tal. Sin embargo, es curioso porque hace poco han retirado la vacuna de AstraZeneca con la que se ha vacunado mucha gente, reconociendo que ha provocado casos de trombosis y demás. Sin embargo, ¿realmente era esa empresa o esa vacuna la única responsable? Porque si vamos a algunos artículos científicos, que os voy a poner los enlaces, demuestran que la proteína S, es decir, la propia proteína del virus, por sí sola, es capaz de producir daños en el organismo, en el sistema circulatorio. Em, lo cual significa que, puesto que todas las vacunas, ya sea mediante ARN mensajero o de otras formas, eh, nos hacían producir esa proteína, todos estábamos expuestos a un riesgo. Eh, de hecho, mirad, hay un artículo que dice la proteína S de Spike del SARS-CoV-2 causa enfermedad cardiovascular independientemente de la infección viral, porque hace daño o altera unas células que se llaman pericitos, que están en el endotelio, que es la capa de células que recubre por dentro todos los vasos sanguíneos del cuerpo. Entonces, imaginaos el riesgo que tienen. Y además, os voy a enlazar otro artículo donde dicen claro, la secuencia de ARN mensajero o de ADN de estas vacunas
que se pusieron estaban ligeramente modificadas para que la proteína S no produjese tanto daño. Sin embargo, que esos mecanismos claramente han fallado. Es decir, sí que se pudo producir la separación de las dos partes de la proteína, que esa separación es clave para que pueda causar sus efectos negativos. Es decir, que a pesar de los intentos, ellos en el artículo reconocen que estos mecanismos, entre comillas, de seguridad, pues han fallado. Y también expone que la FDA de Estados Unidos era consciente de los peligros potenciales de la vacuna antes de su comercialización y que de hecho la lista de posibles síntomas y enfermedades que ellos sabían que las vacunas estas del COVID podían causar coincide totalmente con los casos que la gente está reclamando de efectos adversos. Fijaos, os voy a leer unos cuantos. Por ejemplo, dice síndrome de Guillain-Barré, que es una enfermedad autoinmune. Mielitis transversa, encefalitis y encefalomielitis, convulsiones, infartos, anafilaxis, miocarditis y pericarditis. También dice eh, fallos en la gestación, tromboembolismo venoso, que esto ha sido muy común, eh, y otro tipo de patologías autoinmunes y demás. Es decir, coincide lo que ellos ya sabían que eran potenciales peligros con lo que muchas personas ahora están reclamando. Con lo cual es claro que la vacuna ha provocado estos efectos, aunque no se quiera admitir, y no es cuestión de una sola marca, sino de todas. Eh, bueno, de hecho, yo creo que todos conocemos a alguna persona que se ha vacunado y ha experimentado síntomas. Por ejemplo, yo hablé con una cajera de un supermercado, me dijo que se puso una primera dosis y que le habían dado unas taquicardias tan fuertes que había tenido que darse de baja. Y por supuesto que no se volvía a poner ninguna vacuna más. También escuché un caso de una mujer que se vacunó y se le había paralizado medio cuerpo. Es decir, yo creo que todos conocemos personas que han estado afectadas o hemos oído hablar de ellas. Así que esto es muy importante y creo que se le debe dar importancia y admitir eh, y que haya consecuencias legales a quien tenga que haberlo. Bueno, cambiando de tema, la siguiente noticia también es del New York Times y dice, un poquito de tierra es bueno para tu salud. ¿Qué significa esto? La noticia lo que dice es que han descubierto que estar en contacto con la tierra del bosque, o sea, la tierra natural, eh, protege de una enorme cantidad de enfermedades. Dice, desde las personas que están en contacto con esta tierra o que viven en entornos rurales o en el bosque, son menos propensos a padecer enfermedad de Crohn, asma, alergias, y que dice que la tierra, a través de bacterias y otros organismos que tiene, ejerce un efecto antiinflamatorio en el cerebro, reduciendo así el estrés y la respuesta inmune. Eh, claro, eh, si lo pensamos, eh, un solo gramo de tierra contiene una cantidad de bacterias, protozoos, nematodos y un montón de organismos con los que nosotros podemos interactuar y a través de sustancias químicas
que entran en contacto con nuestra piel o que podemos respirar. Eh, de hecho, también se sabe que los bosques que están en un estado avanzado, no como muchos que nos rodean, que son plantaciones de pinos y ya está, esos bosques producen más de 2000 sustancias que se respiran en el ambiente y que mejoran mucho el sistema inmune y la salud en general. Y esto demuestra lo conectados que estamos los seres humanos con el medio natural en el que hemos vivido siempre, y lo artificial de vivir en grandes ciudades. Eh, vale, simplemente era para reflexionar sobre este asunto. Eh, la siguiente noticia del New York Times dice, ¿quieres liberarte de tu celular, de tu móvil? Este dispositivo podría ser la clave. Y nada, se ve que han sacado una especie de aparato que tú le preguntas, se llama iPin, lo ha sacado una empresa, se llama Humane o Humane, y bueno, lo que hace es que tú le haces una pregunta, te lo cuelgas aquí en la camisa, y en tu mano puedes leer la respuesta mediante una luz, un láser. Incluso en tu propia mano puedes decirle números pulsando tu mano. eh, mm, Puedes introducirle dígitos o letras. Vale, ellos dicen que esto puede sustituir a los smartphones y demás. Yo lo que veo interesante de esta noticia eh, es que cada vez creo que pretenden incorporar más a nuestro cuerpo los medios tecnológicos. Quieren cada vez poco a poco introducir en nuestra mente la idea de tener en nuestro propio cuerpo la, la tecnología que sirve para tener toda nuestra ubicación, nuestra información y demás. De hecho, eh, la tecnología de los chips que van directamente implantados dentro de la piel, hace como unos 15 años surgió una empresa que se llama Verichip que promovía para todo tipo de cosas, por ejemplo, eh, para entrar en discotecas, por ejemplo, promovían pues tener un chip parecido al de los perros, con toda nuestra información, nuestra identidad, eh, nuestros datos, nuestra vivienda, etcétera. Eh, Sin embargo, esta tecnología no ha cesado de desarrollarse. Por ejemplo, he visto casos en Internet que la empresa Tesla, de Elon Musk, de los coches eléctricos, promueve incorporar estos chips para usarlos como la llave del coche, tener incorporada en tu cuerpo la llave del coche. También eh, he visto una empresa que se llama Epicenter, que está ubicada en Oslo, que se dedica a producir estos chips y los están vendiendo cada vez más. De hecho, en su página web, ellos dicen, los implantes inteligentes se están convirtiendo en una herramienta cotidiana. Ya decenas de miles de personas están usando implantes subdérmicos para la identificación, el acceso, los pagos y la medición de datos corporales alrededor del mundo, y todavía aún estamos en el comienzo de este desarrollo. Es decir, no es algo que ha cesado por cuestiones éticas o por ciertos temores.
de control social, sino que al revés, es algo que va completamente en aumento. Pero claro, todo esto necesita un condicionamiento previo y yo creo que es por ahí por donde van encaminados, porque qué mejor control social que tener todos un chip con nuestros datos detectable por radiofrecuencia del que no nos podemos librar en ningún momento. Así que, en fin, estemos atentos también a esto. Vale. La siguiente noticia, esta vez es sobre tema de salud y aparece en la sexta, dice, la enfermedad celíaca no siempre da síntomas y el único tratamiento que existe es llevar una dieta sin gluten, ¿vale? Entonces, esto coincide con lo que hablamos en el vídeo sobre los 6 mitos de la alimentación, eh, porque el gluten efectivamente es la proteína del trigo, del centeno, de la cebada y otros cereales, es nociva no solo para los que tienen celiaquía, sino para todo el público que lo consuma. Eh, lo que me llama la atención de esta noticia es que eh, dicen que no entienden o no tienen claro todavía por qué el gluten puede producir estos efectos eh, o por qué realmente es nocivo. Eh, y sin embargo, esto no es cierto. Se saben perfectamente los motivos, porque yo leí artículos científicos que exponían que era porque habría, mediante una proteína que se llama zonulina, la activaban más de la cuenta y eso hacía que las células del intestino dejen pasar residuos y cosas que no tendrían que pasar desde el intestino hacia la sangre. Y todo eso es lo que al final acaba produciendo pues una serie de efectos nocivos que en algunas personas igual no son perceptibles o no son muy graves, pero que producen inflamación y a largo plazo pueden ser muy nocivos. De hecho, os dejo con un artículo de la Wikipedia que os recomiendo a todos que os leáis de arriba a abajo, que se llama Trastornos neurológicos relacionados con el gluten, ¿vale? Y si vais, os recomiendo que os lo leáis entero, porque es muy fuerte, pero os voy a leer solo algunas de las enfermedades neurológicas con las que se ha relacionado el consumo de algo tan común como el pan que nos venden, la pizza, la pasta, algo que millones de personas toman diariamente. Mira, síndrome de piernas inquietas, neuropatía periférica, epilepsia, esclerosis múltiple, demencia, Alzheimer, Parkinson, esquizofrenia, autismo, hiperactividad, trastorno obsesivo compulsivo, síndrome de Tourette, alucinaciones. Puede provocar incluso alucinaciones el gluten. Trastorno bipolar y parálisis cerebral y otros trastornos neuromusculares. Es decir, no quiere decir que el gluten sea la única causa de todo esto, por supuesto que no, pero que es un factor que lo potencia. Entonces, imaginaros el beneficio que produciría dejar de consumirlo y, y ¿por qué no se hace? ¿Por qué no se informa a la población de esto? Porque obviamente el gluten es una industria, bueno, la industria que se deriva de de la harina es muy poderosa, cuando en realidad existen otras harinas que no tienen gluten y que se podrían utilizar. Pero bueno, se ve que no conviene demasiado. Entonces, simplemente pues os animo a que estéis informados sobre esto. Eh, bueno, la última noticia eh, tiene que ver con el tema de la escolarización y los casos de lo que llaman el bullying que se produce en las escuelas, ¿vale? Eh,
Entonces dice, la Cruz Roja ayuda a 10.000 niños en el primer año de la campaña contra el acoso escolar, ¿vale? Dice que están eh, ayudando y dando un entorno seguro a muchos niños para que están sufriendo, porque eh, si lo pensamos, la escolarización obligatoria es- crea un entorno, unas circunstancias muy propicias para que se den todo tipo de acosos y de sufrimientos y maltratos, eh, así como de aislamiento social, porque pensad que estamos obligando a todos los jóvenes a pasar su tiempo en un centro, en una institución, rodeados de otras personas con las que no tienen por qué tener amistad ni afinidad ni nada por el estilo. Es más, en muchos casos puede ser totalmente lo contrario, o que simplemente sean personas con las que no tienen ningún tipo de vínculo, ni bueno ni malo. Entonces, el hecho de obligarles a estar allí durante 13.000 horas aproximadamente obligatorias que son en España, con los 10 años de primaria y eso, que son obligatorios, realmente es algo muy nocivo y eso es lo que está causando tantos problemas. Por eso hacen tantas campañas de prevención y de supuesta ayuda a estos casos, porque no están dispuestos a admitir la única y verdadera solución a este grave problema, que es el homeschooling, es decir, lo que llaman la educación en el hogar. Este homeschooling es totalmente legal en Estados Unidos, en Reino Unido, incluso en Portugal, que lo tenemos al lado en España. Eh, Sin embargo, hay otros países que lo prohíben completamente, como puede ser Alemania, Grecia, España prácticamente lo tiene prohibido y sería, no es, el homeschooling no es algo malo, al revés, es una oportunidad increíble para aprender por uno mismo y con la que se puede llegar muy lejos. Entonces, esto debería de ser completamente legal, pero hay organizaciones y mucho dinero invertido para evitar que esto sea así y promover en cambio campañas eh, que lo que defienden es el mantenimiento de la escuela obligatoria y con ello mantienen el mantenimiento, perdón, mantienen todos estos problemas activos. Entonces, la Cruz Roja se felicita que el día 2 de mayo, que fue el día el día contra el bullying, eh, que están ayudando a muchos y que están solucionando el problema. Sin embargo, os voy a leer otra noticia que expone mucho mejor la realidad. Dice, aparece en la SER y dice, este pasado 2 de mayo se ha celebrado el Día Mundial contra el Acoso Escolar y un año más ha pasado muy desapercibido, como una lacra que solo aparece en el discurso político cuando una agresión grave atraviesa a la comunidad educativa y a toda la sociedad. Según la Fundación ANAR, 1 de cada 10 estudiantes es víctima de acoso escolar. 1 de cada 4 identifica casos de agresión en su clase. El 70% de los chavales con ideas suicidas declara haber sufrido maltrato en su centro educativo. Y los suicidios en menores de 15 años se han triplicado en 3 años. ¿Vale? O sea que es un problema realmente muy grave. Y dice, en Andalucía están matriculados más de 900.000 alumnos. eh, Todos los estudios concluyen que hasta un 10% del alumnado es víctima de acoso, pero en todo un curso solamente se han confirmado 64 casos. Dice, los protocolos no están funcionando y la prevención tampoco. Dice, otro año sin avances reales en la lucha contra el gravísimo y maldito bullying. Claro, ¿y qué esperáis si no permitís a la gente algo tan simple como salir de ese centro en el que lo están pasando mal? Algo que no es nada malo, que debería de ser algo lo más normal y lo más natural. eh,
sois todos cómplices de este problema. Todos los que pretendéis solucionarlo mediante asociaciones, concienciación y demás. Sería tan sencillo como legalizar la educación en el hogar, en España y en todo el mundo. Pero bueno, esto es algo que no les interesa demasiado. Y bueno, pues espero que os haya parecido interesante y os animo a comentar y participar. Nada, saludos.